Soy asesor de biología y geología del CECITE y hice un trabajo para la tesis doctoral sobre cómo se trataba en secundaria la evolución biológica. Entonces esto es, pues, digamos, una selección breve. O sea, la tesis y la defensa dura 1 hora y aquí va a ser 15 minutos, pues va a ser muy condensado, pero bueno, intentaremos transmitir lo que podamos. Bueno, supongo que aquí hay muchos profesores del ámbito científico, con lo cual supongo que os habréis enfrentado en algún momento al tema de qué hago con la evolución biológica en ciencias para el mundo contemporáneo, en cultura científica, donde están presentes. Si uno es del ámbito de biología, a lo mejor ha dado algo de evolución. Si no es del ámbito de biología, probablemente no lo haya visto en la vida, o igual se lo dieron en cuarto de eso y vamos a ver cómo se lo dieron. Y así analizamos cómo estamos, qué es lo que transmitimos a nuestros alumnos. No os sintáis culpables, es lo que nos dan, entonces es lo que nos dejan dar. Pero bueno, supongo que os habéis enfrentado a una serie de tópicos. El orden será este, intentaré, ya que soy organizador, intentaré ajustarme al tiempo y rápido. ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que se ve en la calle sobre la evolución biológica? Se ven muchas cosas. ¿Qué contemplan los currículos? Es decir, ¿qué nos dicen que demos sobre la evolución biológica? Porque el currículo es la normativa que rige lo que se da en clase. ¿Qué aparece en los libros de texto? Es decir, ¿cómo interpretan los textos eso que dice el currículo? Y luego nos aproximaremos un poco a lo que piensa el profesorado a partir de una encuesta que ya os adelanto que en España, o bueno, dentro de la Comunidad Valenciana, que es donde la pasé, no es demasiado significativo, pero sí que, como forma parte de un estudio internacional, sí que sacan conclusiones interesantes de ese estudio internacional, más que el de aquí. Bien, estos son frases con las que nos enfrentamos y que se dicen mucho y que supongo que reconoceréis, más o menos. En los años 70 pues había mucha oposición porque el hombre no desciende del mono y tal. El mono, claro, cuando nosotros decimos mono pensamos en un chimpancé, un orangután, y se atribuye, según esta frase, a que son antecesores nuestros que se quedaron ahí enganchados y que nosotros avanzamos y seguimos para adelante y ellos se quedan ahí. Hay una supervivencia al más fuerte. La evolución es solo una teoría. El concepto de teoría no está muy claro en nuestra sociedad porque no es lo mismo teoría científica que lo que se dice que es teoría en la calle. Los individuos evolucionan para adaptarse al medio, hay un interés del individuo. Yo voy a evolucionar, pues si no el medio me desborda y entonces no voy a sobrevivir, pues voy a hacer fuerza y tiro para adelante, ¿no? Y luego hay una idea que le hizo mucho daño al darwinismo, que es que las ideas darwinistas fueron responsables del exterminio nazi por la superioridad de la raza aria, etcétera, etcétera. Estas cosas que también supongo que lo habéis visto. Es una parte solo de los tópicos que funcionan por ahí y que puede que tenga una parte de verdad y puede que tenga mucho de interpretación errónea. Bien, entonces, ¿qué se ve? Esto es muy común, estas imágenes. Mirad, un anuncio de zapatos con la evolución lineal del simio al ser humano. Un chiste como diciendo que el señor Justin Bieber es una degradación del ser humano y que me vuelvo para atrás porque no lo hemos hecho bien. Un anuncio de una empresa que certifica la calidad del hospital de Manises en cuanto al tema de anestesia. Y aparece aquí también que evolucionamos y el anestesista es el más evolucionado de los humanos. Y un anuncio de una escuela de tenis en la que también se parte del simio y quien es más evolucionado en este caso es la tenista. Bien, esto es lo que nos dicen los currículos. Está muy pequeñito, no lo veréis, pero esencialmente os adelanto. Ley Villar-Palasí, que dio paso a los estudios de EGB y BUP, no existe la evolución, en ese currículo no aparece para nada la evolución. LOCSE aparece la evolución, quizás la ley donde más aparece la evolución, y luego tiramos un poquito para atrás. Se anima a que haya digamos que la evolución actúe como un elemento central de la biología, que debería ser así, es decir, la biología no tiene sentido si no es desde el punto de vista de la evolución, como dijo Dostoevsky, no me acuerdo, perdonadme porque no me acuerdo ahora el nombre. Vamos, es una frase muy famosa, ¿no? Pero luego resulta que eso no se traduce en que el currículo lo muestra, o sea, no hay. Y luego, en las últimas leyes va desapareciendo esa intención de que
debe ser el elemento central de la biología y tal, ya desaparece, se matiza y se destaca sobre todo su carácter de teoría, que genera pues controversia, que es problemática y que en cualquier caso todo lo dice justo cuando habla de evolución. Se debe entender que hay un carácter provisional de la ciencia, que la ciencia siempre está en continua revisión, pero solo se dice cuando se habla de la evolución, no se dice con la ley de Newton, poner la ley de Newton, no dice, ten en cuenta que, bueno, Newton dijo esto, pero la ciencia está en revisión, a lo mejor lo que dijo Newton no es tan válido, porque realmente Einstein pues modificó esto un poquito, pero aquí solo se dice cuando se habla de evolución. ¿Por qué? Porque la evolución genera controversias, no en nuestro país, realmente es verdad que en nuestro país no hay gente que se manifieste contra la evolución, en otros países sí. Bien, frases extraídas. No se hablaba de evolución en la Ley General de Educación del 70, pero sí que se hablaba de seres superiores, plantas más diferenciadas, vertebrados superiores. Esto forma parte del currículo de Ciencias Naturales de tercer curso de BUP. En la LOCSE se sugiere un enfoque evolucionista, como si no fuera el único posible dentro de la biología hoy por hoy. Se sugiere, si quieres lo hace y si no, pues oye, tienes el creacionista ahí para hacerlo, practicarlo. Luego, en la LOCSE, currículo revisado por el Partido Popular porque no le dio tiempo a sacar una nueva ley de educación, ya se dice, no se pretende desarrollar toda la teoría evolutiva. Seguramente alguien ya la conoce. Antes no aparece, pero dan por supuesto que la gente ya la conoce, ¿no? Sino analizar aquellos hechos que fundamentalmente explican la diversidad biológica. Y luego en la LOCE, que no llegó a desarrollarse este currículum, de hecho este currículo está extraído del BOE porque aquí no hubo currículo LOCE, se vuelve a decir que razonar algunos datos sobre los que apoya la teoría de la evolución, así como las controversias científicas y religiosas que suscitó esta teoría. Una teoría problemática, sin duda. En la clase de ciencias es necesario hablar de que las ideas científicamente aceptadas por la generalidad de la comunidad científica son controvertidas. No sé, habría que verlo, ¿no? Luego, en la LONCE, perdonad, se me ha ido. En la LONCE pone de nuevo lo que os he comentado, es decir, jolín, teniendo en cuenta la continua, es que me ha parecido esto, no sé cómo lo quito, si le doy, ahora vale. Bueno, la continua revisión de la ciencia está en revisión, entonces yo te cuento esto porque por ahora vale, pero no te ilusiones porque a lo mejor de aquí 2 días hay otra teoría válida. Bien, entonces, resumiendo, aparece solo en algunas de las asignaturas, no está presente en todas, el tratamiento es insuficiente e inadecuado, evidentemente se sugiere la aplicación. Hay una visión historicista porque cuando desarrollamos el currículum se habla de la controversia entre Lamarck y Darwin, que Lamarck se equivocó, el pobre Lamarck era un inútil, no sabía nada, y Darwin sí que dio la teoría buena, y además los elementos que se introducen como en disputa entre Lamarck y Darwin realmente no son contradictorios, es decir, el tema de la herencia de los caracteres adquiridos, Darwin no lo negaba, porque no conocía la genética, con lo cual no sabía de qué manera se transmitían los caracteres. Y de hecho expuso una teoría que luego resultó falsa, por la cual había digamos, como un mensaje de los órganos modificados hacia los órganos reproductores, que eso hacía que se transmitiera la descendencia, con lo cual se estaba heredando caracteres adquiridos. Es decir, que se introducen elementos como que este señor es muy antiguo y fíjate que Burroughs era al principio del siglo XIX, llegó Darwin y solucionó todo. Y tampoco es esto, no es el mensaje. Se reduce su presencia, como habéis visto, sobre todo su importancia. Y se presupone un conocimiento previo que los alumnos no tienen de una teoría que es fundamental. Bien, y se percibe que los postulados son débiles, que la teoría estará en revisión, que ya veremos el año que viene si sirve o no sirve. Bien, imágenes que aparecen, pasamos a los libros de texto. Imágenes que aparecen en los libros de texto. Esto es muy común, la línea evolutiva del caballo, la línea filogenética, en la que este señor dio lugar a este, y al final caballo moderno y ya el perfecto. Esto es mentira. Esto es mentira, no hay un desarrollo, un cambio lineal de las especies. Las especies se modifican, se ramifican en un sentido o en otro, desaparecen, y tienen un ancestro común, pero no da lugar que tenía el tamaño de un perro a un caballo, sino que
Este salió de una rama que es común con la de todos esos, ¿vale? Pero ¿por qué razón se utiliza esta estética? Pues porque nos recuerda esta. Esta es es de Ramon Llull, es la línea libre de ascenso, en el cual de los organismos más inferiores que llamamos, recordáis el currículum que hemos dicho de Ciencias Naturales tercero de BUP, pues va subiendo, ascendiendo a las más superiores. Aquí está el hombre y luego llegamos a los ángeles, arcángeles, y al final pues estaría la figura divina. Entonces esa imagen está inspirada en esto, y esto es Aristóteles, y entonces esto pues no es evolución, no es lo que dice la evolución hoy en día, pero aparece en un libro de bachiller, es decir, que es todas las fotos, la mayoría de las que veréis aquí son extraídas de libros de texto. Bien, entonces lo que intentaba explicar es que, veis, hay un ancestro común y se llega a la especie, y en las ramificaciones van surgiendo distintas especies, y esta aún sería un poquito teleológico, es decir, aún estaríamos aplicando superioridad e inferioridad. Ahora luego os enseñaré una imagen que sí que reproduciría lo que entenderíamos que ha originado la diversidad actual, que sería esta. Estos seres vivos, todos los que hay, una selección de los que hay actualmente, y esto es el ancestro común de todos los seres vivos, que se fue ramificando, dando origen a distintos grupos de seres vivos, y al final originó la actual diversidad, de forma que todos somos igual de antiguos, desde las bacterias de estructura más sencilla hasta los organismos más complejos. Nosotros estamos aquí y tenemos de vecinos solo dos mamíferos más, el ratón y el conejo. Solo han extraído tres mamíferos, porque si no la rueda sería inmensa, ya está muy grande, y de hecho esto, si lo ampliáramos, veríais nombres. Aquí no se ve más que una mancha negra, o sea que ahí creo que hay un reptil, 3 mamíferos, es decir, que es una selección muy selección de la diversidad. Bien, entonces, además de esto, lo que hemos comentado del historicismo, nos aparecen en los libros de texto imágenes de científicos que fueron apareciendo sin dar una visión profunda de la historia de la ciencia. Es un tratamiento superficial, con lo cual en una frase resumimos todo lo que hicieron, y no se da realmente una idea exacta de lo que ocurrió, y además se introducen individuos científicos que han hecho un trabajo, solo ellos se han currado todo, no forman parte de un equipo ni nada de esto, y que además los chavales no entienden quiénes son, porque estamos hablando, por ejemplo, de señores que emitieron teorías que la gente no comprende y simplemente se vende como si fueran alternativas a la evolución, cuando en realidad no son alternativas, son aportaciones a la teoría de la evolución, que es muy compleja, y que Darwin emitió la teoría de la selección natural para explicar cómo se producía esa evolución, que se han descubierto mecanismos al margen de la selección natural que son más minoritarios pero que se producen y que no desmienten la selección natural, pero muchos libros nos lo venden como teorías alternativas a la evolución, o a la selección natural, y no son alternativas, o sea, enriquecen. No sé, aquí supongo que los que leen divulgación, a Stephen Jay Gould lo conocen, es un autor que es muy grato de leer, porque además pues escribe libros muy entretenidos, pero que él insistía que, bueno, él era un admirador absoluto de Darwin, es decir, que su teoría del equilibrio puntuado, por el cual decía que la evolución se producía en ocasiones a mucha velocidad, en otras ocasiones parecía que había una estasis, es decir, un tiempo en el que los organismos no se modificaban, pues eso no desmiente la selección natural, ¿no? Y luego, pues eso, hay, por ejemplo, habréis visto por ahí un japonés, que es Kimura, que emitió la teoría del neutralismo, que si no entiendes, si no has dado una bioquímica bastante avanzada, no la entiendes. Entonces, ¿para qué en un segundo de bachiller, un primero de bachiller o en una ciencia para el mundo contemporáneo se pone a este señor cuando el alumnado no va a entender de qué va? Solo va a leer que efectivamente Darwin emitió eso, pero ahora que se está cuestionando todo lo que dijo Darwin, y probablemente de aquí nada pues será uno más, Bueno, no sé cómo voy. Bien, y luego un abuso de las imágenes sagradas. Es decir, la mayoría de estas imágenes están sacadas de un solo libro, que aunque intentaba desmentir el creacionismo, pone más imágenes creacionistas que evolucionistas, Entonces,
el chaval, cuando en el futuro recuerde su libro de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, se acordará de aquel en el que aparecía el Arca de Noé, o en el que aparecían unas imágenes de Adán y Eva en un museo de Kentucky, en el que los hombres estaban con los dinosaurios juntos, porque convivían, ¿eh? Entonces, es peligroso, porque ¿por qué en una clase de ciencias tenemos que hablar del diluvio universal y de la Biblia, cuando no toca que hablemos de la Biblia? No es una clase de religión, ¿no? Pero es eso, parece que tengo miedo de que se contaminen el creacionismo y voy a darles otra doctrina, ¿no? Entonces le diré, mira, hay gente que piensa esto, qué burros son, pero estoy hablando del creacionismo de alguna manera. Incluso imágenes muy complejas como esta, que un alumno de primero de bachiller no entiende, que es la estructura del flagelo, porque los defensores del diseño inteligente dijeron que una estructura tan sencilla como un flagelo de una célula bacteriana, como es este caso, era imposible que desarrollara de pronto esa estructura tan compleja, y que pequeñas estructuras progresivamente desarrolladas no serían viables porque no le darían una ventaja evolutiva, ¿eh? Cuando luego se demostró que efectivamente sí es así. Pero claro, te salen esto y te explican que los defensores del diseño inteligente pues creen en esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues no sé muy bien, porque le estamos enseñando algo que no hace falta que se dé en una clase de ciencias, ¿vale? Bien. Una imagen que reconoceréis en todos los temas, es que en todos, es decir, en todos los libros donde habla de evolución, la jirafa. Yo leí que Lamarck no vio en su vida una jirafa, que el señor más antiguo que vio una jirafa en Francia fue un seguidor, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero vamos, que Lamarck no la vio. Y Lamarck, si leéis zoología, o sea, filosofía zoológica, no dice para nada de la jirafa. Entonces, es un ejemplo muy gráfico, claro, es un animal aparentemente deforme, que tiene un cuello muy largo, que no se sabe muy bien a qué se debe, y entonces dicen, ¿cómo lo explicaría Lamarck? Pero es que aquí dice, Lamarck utilizó el ejemplo del origen de la jirafa para explicar su teoría. No es verdad, no es verdad, ¿eh? Bien, más mentiras que se dicen. Final de un tema de evolución, ciencias para el mundo contemporáneo, diversidad de los seres vivos. Puede ser explicada por teorías fijístas. No hay teorías fijístas. El fijismo no es una teoría. Está descartada y por lo tanto ya no es una teoría. Una teoría es algo contrastado. No quiero reiniciar. Vale. Es algo contrastado que los científicos aceptan, que probablemente, vaya, pues el hecho que no, probablemente en el futuro se revise y demás, sea falsada, es decir, que se demuestre que no es cierta y dejará de ser una teoría. No, el creacionismo no es una teoría, es una creencia. Pero aquí, en un libro de ciencias, nos dice que es una teoría. Pero esto no es el único libro, es decir, en otro dice, se explica a partir de teorías como el fijismo y di tú el resto, ¿eh? Es decir, que habrá más teorías como el fijismo que no sea. Y al final con el darwinismo, ¿eh? Bueno, vale, menos mal. Entonces, no solo estamos dando una idea falsa de lo que es la evolución biológica, estamos dando una idea falsa de lo que es la ciencia, ¿eh? Bien, entonces, a partir de aquí, y esto lo voy a decir muy rápido, hicimos un esquema a partir de una publicación de Mail que explicaba la teoría de la evolución de forma muy sencilla, muy esquemática. Lo complicamos un poquito, pero todos estos términos son términos que aparecen en los libros de texto, es decir, cogimos los libros de texto y pusimos términos que aparecen, los vamos a ordenar según el principio este de Mail. Hicimos un esquema de la evolución biológica en el que los conceptos se iban relacionando mediante unas flechas y demás. Y luego digamos que lo aplicamos como una plantilla sobre el esquema que extraeríamos de cada libro. Como veis, hay pocos conceptos que aparezcan en los libros, ¿eh? Creo que este es el que más conceptos aparecía de lo que decíamos. Pero no solo eso, sino que la relación entre los conceptos no era la adecuada, de forma que aparecía la palabra, pero no se relacionaba adecuadamente con el concepto, de forma que no estamos explicando adecuadamente la teoría. Entonces, hicimos una cosa más compleja aún, que pusimos un código a cada palabra y a cada flecha, y luego hicimos un análisis clúster de relación, de correlación entre los libros, de forma que a ver cuál estaba más próximo, poniendo como libro ideal el que cumpliría este esquema. Nos salió esta imagen. Aquí estaría el libro ideal y aquí estaría el más cercano, ¿eh?
muy lejano. Todos estos no hablaban para nada de evolución, todos estos. Y aquellos que hablaban de evolución, pues incluían muy poquitos de los conceptos y por supuesto muy poquitas de las relaciones. Y por último, se hizo una encuesta entre el profesorado. Os he dicho que a nivel de las que hicimos aquí, que fueron 300 y pico personas de colectivos de distintos grupos de profesores de ciencia, profesores de lenguas, maestros en formación, profesores de lenguas en formación y profesores de ciencias en formación. Entonces, se vio, pues es una encuesta muy compleja, pero que incluía 15 preguntas relacionadas con la evolución y 20 de ámbito personal, de forma que podíamos relacionar lo que opinaban sobre la evolución con sus idearios, formas de pensar, creencias, etcétera, ¿no? Entonces, esto se incluyó en un estudio mucho más amplio de muchos más países y España salía bien parada, o sea, las encuestas nuestras en cuanto a aceptación de la evolución no son problemáticas. La parte derecha del esquema son los países más evolucionistas, digamos, entre su profesorado. Y nosotros estamos ahí abajo, estamos ocultos por otros países, pero estamos a la altura de Francia, Dinamarca, creo que es Suecia. Bien, no estamos mal, Pero, ¿qué problema tenemos? Que cuando vemos los conocimientos de los conceptos que tienen los profesores, no se corresponden, con lo cual no estamos dando una formación adecuada al alumnado, con lo cual el alumnado saldrá con ideas erróneas. Y entonces ahí estamos abriendo un campo a la pseudociencia, es decir, diseño inteligente y otro tipo de creencias de las que se hablarán en estas jornadas. Entonces, bueno, esto no me va a entretener, hicimos un esquema y el problema que tenemos, ¿cuál es? Que tenemos aquí el saber de la ciencia y nosotros nos encargamos de lo que se llama el proceso de transposición didáctica, es decir, transmito eso de los expertos, aquello que considero que es adecuado en cada época del alumno, de su evolución y demás, al aula. Ese proceso de transposición didáctica va a depender mucho de cómo lo planteamos, el saber enseñar, es decir, el currículum, los libros de texto, etcétera, el profesor, lo que sabe, lo que piensa el profesor y por último el alumno. Todos estos elementos intervienen en que esa transposición didáctica sea o no sea adecuada. Y la conclusión es que evidentemente no es problema exactamente de la religión. Hay religiones que aceptan la evolución sin problemas. O sea, no es que digan, eres religioso, eres antievolucionista. No. Hay religiones muy antievolucionistas, los evangelistas, los mormones, etcétera, los testigos de Jehová, pero hay otras religiones que no tienen ningún problema con el evolucionismo. El problema es los sentimientos, es decir, lo que el alumno de si aceptará o no aceptará, porque hay estudios a nivel internacional que dicen que se forman los profesores y a pesar de todo, muchos profesores formados en la evolución siguen sin aceptarlo, y en cambio otros que a lo mejor no están tan formados lo aceptan. Evidentemente, cuanto más formación, probablemente se consigue más aceptación, pero no es un proceso lineal. Es decir, hay muchas pegas, hay muchos problemas ahí que aparecen. ¿Vale? Y bueno, pues esto, nosotros estamos aquí, sabéis que en los últimos segundos del año, que sería la historia de nuestro planeta, y esto no ocurrió, aunque lo aceptamos, o sea, nunca convivieron los dinosaurios con los seres humanos. Los tigres dientes de sable sí, eso sí. Y estos dos dinosaurios tampoco convivieron, estuvieron separados por millones de años, aunque el Parque Jurásico, que se debería llamar, ¿sabéis?, Parque Cretácico, porque la mayor parte de los dinosaurios son del Cretácico, sí que los hacen convivir. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.